Escocia. Los relatos de las sombras, de Fernando Luis Villar. El alma de Culloden. Inverness, noviembre 2018. Un día frío recibió a Chus Apezteguía en su llegada al aeropuerto de Inverness. Nada raro para la época del año en la que se encontraba. Después de varios meses ahorrando, había decidido que ya era hora de darse un buen capricho. Un viaje por las Highlands escocesas colmaría sus aspiraciones de ver la belleza de un país que siempre le había llamado la atención de visitar. Por las redes sociales se había hecho amiga de una chica de la gran urbe escocesa y quedaron de acuerdo para que la recogiese en el aeropuerto. Por desgracia para Chus, su contacto en aquellas bellas tierras le había llamado para disculparse por la tardanza. Un accidente en la carretera de acceso al aeródromo la había dejado retenida por unos minutos. Un buen café fue la inmediata decisión que tomó. El repaso a su itinerario del viaje la tendría entretenida mientras llegaba su anfitriona. Inmersa en las maravillas que iba a poder ver durante esos días, poco se podía imaginar la terrorífica aventura que iba a dar comienzo cuando por casualidad escuchó la conversación de 3 personas que departían en la mesa adyacente a la suya. Haciendo un disimulado esfuerzo por escuchar lo que decían, pudo averiguar el complot que urdían para poder edificar en un lugar tan sagrado para ella como era el campo de batalla de Culloden, tumba de muchos miembros de los clanes que conforman toda la geografía de Escocia y que lucharon contra los ingleses en busca de su libertad. Sorprendida ante las palabras que oía, un escalofrío recorrió su cuerpo al imaginar lo que aquellos trajeados buitres querían hacerle a un lugar tan sagrado como era aquel páramo, lleno de orgullosas almas escocesas. Sin pensarlo 2 veces, y con el corazón en un puño, sacó su móvil y lo puso en modo de grabación, a la vez que interpretaba una falsa conversación con su anfitriona. Tras varios minutos, y con la mirada recelosa de vez en cuando de uno de allí de los presentes, la desgracia se hizo patente al recibir la llamada de su nueva amiga. El hecho de estar hablando y que sonase el teléfono llamó poderosamente la atención al desconfiado vecino de mesa, que rápido se percató de que habían sido grabados por aquella desconocida. Chus, ágil como pocas personas a la hora de pensar, hizo un rápido movimiento al verse descubierta y mandó de inmediato el comprometido vídeo a su amiga que venía de camino. En el fugaz mensaje explicaba en pocas palabras lo que allí se decía y lo importante que era el no borrarlo, ya que intuía que su vida dependía de él. Sin tener contestación alguna y ante la maliciosa mirada de aquel hombre, cogió su maleta y enfiló en dirección a la salida del aeropuerto como alma que lleva el diablo. Justo antes de levantarse de la mesa, pudo ver que aquel desagradable personaje intercambiaba unas palabras por teléfono que para su desgracia no pudo comprender, pero que muy pronto tendrían una fatídica repercusión en su persona. Ya estaba fuera del aeropuerto a la caza de un taxi, cuando en uno de sus costados notó lo que rápido identificó como el cañón de una amenazante pistola. Aquel desconocido levantó el brazo y en breves segundos apareció ante ellos un gran todoterreno negro en la que fue introducida la fuerza, tras darle precisas instrucciones para que no llamase la atención con grito alguno. Los minutos se sucedían dentro de aquel automóvil en la que, para más terror de la secuestrada, su rostro había sido cubierto por un negro pasamontañas que le impedía ver hacia dónde se dirigían. Un sobrecogedor silencio reinaba dentro del vehículo, cuando pasado un instante, el móvil que antes había sido utilizado para grabar la comprometida conversación comenzó a sonar insistentemente. Una voz ronca empezó a darle instrucciones a su amiga, entre ellas las coordenadas donde tenía que acudir si quería ver con vida a la joven turista y las de no olvidarse de llevarles el comprometedor vídeo que había recibido. No sabía cuánto tiempo se habían pasado haciendo kilómetros en el coche, pero tenía claro que la noche ya se les había echado encima y en sus adentros maldecía el haber grabado aquella peligrosa conversación.
Un brusco frenazo dio por finalizado el trayecto, en el cual, tras ser introducida en una especie de cabaña, le quitaron la negra capucha y le dieron explicaciones sobre las graves consecuencias que podía tener su arriesgada acción. Su vida pendía de un hilo, y solo la actuación de su nueva amiga, de la cual esperaba que siguiese las precisas instrucciones de aquellos maleantes, la podía salvar de aquella pesadilla. Varias voces críticas, ante la absurda actuación de la joven secuestrada, rompieron el silencio de la noche. En ellas, la posibilidad de deshacerse de las dos jóvenes entró en juego, provocando un pánico instantáneo en la aterrada internauta que, suplicando e intentando convencerlos de que no saldría nada de sus labios, sollozaba impotente en una esquina de aquella solitaria cabaña. Ya había transcurrido 1 hora más o menos, cuando el sonido de un turismo frenando a las puertas de aquel desconocido sitio llegó a oídos de los allí presentes. Lo que debía ser una recogida en el aeropuerto para pasar unas increíbles vacaciones, se había convertido en un doble secuestro al ver a su anfitriona aparecer por la puerta de aquella húmeda cabaña. Tras varias amenazas, a la joven no le quedó más elección que entregarles el móvil con la grabación. Craso error. El no dejar prueba alguna era una premisa para aquellos miserables especuladores. Dispuestos a deshacerse de las dos jóvenes, poco podían imaginar que el peso de la historia estaba a punto de caer encima de ellos como una losa de la más terrorífica de las maneras. Una densa niebla empezó a envolver el lugar, introduciéndose por la rendija de la puerta y provocando unas miradas de extrañeza en todos los allí presentes. 1 minuto después, la enorme entrada caía a plomo contra el suelo, haciendo transformar la anterior extrañeza en un profundo terror al ver varias figuras materializarse en aquella espesa neblina. Las lámparas de aceite y el fuego que antes iluminaban la antigua estancia se apagaron al instante ante el terror de los allí convocados, que solo acertaban a disparar hacia aquellas tenebrosas figuras vestidas de época, sin infligirles daño alguno para su máxima desesperación. Aquellas aterradoras y huesudas presencias, en las que unos brillantes ojos rojos destacaban en sus rostros, se hicieron con los secuestradores, arrastrándoles hacia la inmensidad del páramo que Chus intuía al oír el alejado eco de sus gritos en la noche. Abrazadas viendo aquellas visiones de siglos pasados, lo que minutos antes les había producido un profundo terror, pronto se convirtió en una sensación de paz y tranquilidad al ver a uno de aquellos seres haciéndoles una ligera reverencia con su descarnado cuello. Momentos después, aquel guerrero de épocas pasadas, embutido en un raído tartán y con su intimidante espada Claymore a sus espaldas, deshizo sus pasos hacia la enorme explanada que ante él se presentaba y se perdió en la oscuridad. Como por arte de magia, la antes densa niebla desapareció a la par que los apagados candiles y el fuego de leña que minutos atrás vivos ardían en la chimenea. Se encendieron de nuevo iluminando por completo aquella cabaña. Ya sin la amenaza de aquellos desconocidos secuestradores, salieron con la total calma de que todo había pasado, pudiendo ver Chus por primera vez el apartado lugar donde su vida a punto estuvo de finalizar. Un cielo estrellado se presentó ante ellas mostrando la belleza de aquel inhóspito páramo en el que, por mágica fortuna, la vida les dio una segunda oportunidad. Chus, al instante de presenciar aquel lugar, se dio cuenta de que se encontraban en el campo de batalla de Culloden, sitio sagrado escocés donde los hubiese, y que sin dudar ni un segundo, se cobró 3 nuevas almas para perpetuar el recuerdo de todos aquellos que dieron sus vidas por defender su bella tierra. Aquellos 3 desalmados, que ahora descansarían para toda la eternidad en tan silencioso camposanto, tenían pensado construir edificios para su propio lucro. Culloden, ante tal sacrílego intento de mancillar los cuerpos allí depositados, sacó su espíritu guerrero
enviando a las desafortunadas almas que un día perecieron en esas tierras, tomándolas como sepultura. Una vez más, defendieron su recuerdo ante el egoísmo de personas sin honor ni aprecio alguno a la historia de su nación. Feliz por verse libre y con lágrimas en sus ojos ante aquel extraño episodio, Chus saludó brazo en alto al salvador espíritu que se iba difuminando a medida que se internaba en el oscuro campo de batalla. Las dos jóvenes se dieron un profundo abrazo mientras prometían que no contarían nada de lo que allí había sucedido, y tras unos minutos reflexionando en silencio, cogieron su coche con la intención de que nada ni nadie volvería a detener sus vacaciones por aquella mágica tierra. Culloden, agradecido al altruista y valiente gesto de la joven ante tan ruin propósito de aquellos maleantes, regaló a modo de ofrenda una bella planta de cardo que de la nada brotó en el justo lugar donde la joven secuestrada había esparcido sus lágrimas de felicidad al verse liberada. Marchándose del lugar no pudo reprimir las ganas de echar un último vistazo y con una gran satisfacción en su rostro pronunció unas palabras antes de perder de vista tan especial sitio. Pase el tiempo que pase, las almas de Culloden seguirán vivas para siempre en nuestro recuerdo.